Este programa contiene imágenes explícitas, no recomendado para menores. Soy de Brooklyn, Nueva York, del barrio de Bensonhurst. El barrio lo controlaba la mafia italiana. El día 4 de abril mataron a mi amigo John Polio. Michael Hamster se llevó el mérito de haberle asesinado. En el barrio decían que iba presumiendo de que había matado a John Polio, así que busqué venganza. Fui a ver a Joey Calco y a Poli Gulino. Poli nos dio una 380 a cada uno para que fuésemos a por Michael Hamster. Le vimos montarse en el coche de Bobby de chico y le seguimos. Paró en el semáforo de la 17 con Benson y bajó la ventanilla porque se creía un tipo duro. Entonces Joey sacó la pistola y le empezó a disparar. Michael Hamster se puso a cruzar la calle cojeando. Entonces, Joey Calco sacó la escopeta, le disparó y cayó al suelo. Joey me dio la pistola, me la metí en el pantalón y nos fuimos. Mientras conducíamos vimos un coche de policía, así que nos paramos. Estábamos muy nerviosos. Yo llevaba una pistola en los pantalones y habíamos disparado 5 veces a aquel chaval. De repente, escuchamos que en la radio de la policía hablaban de un tiroteo en la 17 con Benson. El poli nos dijo: hoy es vuestro día de suerte. Y se fue. Nos tenía ahí mismo. Dentro de la mafia, la última partida. Corría el año 92 y la mayor parte de los jefes de las 5 familias de la Cosa Nostra estaban en la cárcel. Los gángsters empezaron a colaborar con el gobierno por miedo a ser condenados a cadena perpetua o a sufrir la venganza de las familias. En el marco de mi cooperación le he hablado al gobierno sobre mi historial delictivo, incluida mi participación en 19 asesinatos. Y esto llevó a la detención del jefe más famoso de la era moderna, John Gotti. Los demás miembros de las familias seguían en la calle tratando de resurgir de sus cenizas. La familia más decidida y peligrosa fue la de los Bonanno, que comenzó a crecer sin ser detectada por los radares de las fuerzas del orden. Estos hombres fueron testigos de una historia secreta y ahora nos cuentan sus experiencias de primera mano. Por su seguridad, algunos ocultan su rostro con temor a una organización que incluso en los años 90 fue capaz de resurgir, como hicieron los Bonanno. Yo creo que hubo 2 hechos que llevaron a la familia Bonanno al borde de la extinción. El primero fue el asesinato de su jefe, Carmine Galante. Aquella famosa imagen suya tendido en el suelo muerto y con el puro en la boca. Y el segundo fue la infiltración de Donnie Brasco y las posteriores condenas. Aquella operación fue un varapalo para los Bonanno. Conseguimos diezmarlos. Esa fue la ruina para la familia Bonanno. Como consecuencia les echaron de la comisión y fue una gran vergüenza para ellos. La comisión era el consejo de administración que supervisaba a las 5 familias de la mafia: los Gambino, los Colombo, los Lucchese, los Genovese y los Bonanno. La comisión decidía quién vivía y quién debía morir. Irónicamente, la expulsión de la familia Bonanno de la comisión resultó ser su gran oportunidad. El FBI y otras agencias de policía empezaron a ocuparse de otros casos. Ya no se preocuparon tanto por los miembros que quedaban en esa familia. Los titulares solo hablaban de los Gambino, de los Lucchese, de los Genovese y de la guerra interna de los Colombo. Ya no estaban ni Gotti ni Castellano y la familia Colombo estaba en plena guerra. En la familia Genovese, Fat Tony estaba condenado ya y el caos reinaba en la familia Lucchese. Sin Gigante estaba fugado y estaban a punto de condenarlo. Los problemas con las demás familias permitieron a los Bonanno seguir teniendo buena parte de su territorio y pasar desapercibidos durante un tiempo, para así volver a reconstruir su infraestructura, que es justo lo que hicieron. Mientras Joe Massino, jefe de los Bonanno, estaba en la cárcel cumpliendo 6 años por crimen organizado, quien se ocupaba de las actividades diarias era su subordinado, el gángster Anthony Spero. Era una de las grandes figuras que aún seguían en las calles, un fiel seguidor de los valores mafiosos tradicionales de secretismo, respeto y asesinato.
Tenía muchas conexiones con las demás familias y los miembros de rango más bajo le respetaban. Para las fuerzas del orden era un caballero, y en el barrio la gente le respetaba. Era famoso porque cada año hacía un espectáculo de fuegos artificiales para los miembros de la comunidad. Era un hombre letal, no dudaba a la hora de matar. Fingía portarse bien con la comunidad, cuando en realidad siempre daba una puñalada por la espalda en cuanto tenía ocasión de hacerlo. Era un hombre muy excéntrico. Vamos, bonita, vamos. Se le daban muy bien las competiciones de palomas, la cría y todo lo que tuviera que ver con palomas. Las hacía volar en bandada por el barrio y luego volvían de nuevo a su jaula. Hacía este movimiento y todas las palomas le seguían mientras volaban. Pensándolo bien, era una metáfora de la organización criminal de Espero, aunque él no soltaba palomas por la calle, sino asesinos y matones, para que hicieran dinero y se lo trajeran de vuelta a casa. La especialidad de Espero era coger a los chicos del barrio y educarles para que llevaran una vida de crimen y violencia. Chicos como Jimmy Calandra, que creció en el barrio de Bensonhurst de Brooklyn en los años 80, en una época en la que la mafia luchaba por sobrevivir, pero que aún tenía el poder y el encanto suficientes para impresionar a los más jóvenes. Calandra y su mejor amigo no eran más que unos críos cuando empezaron su vida en los bajos fondos. En mi grupo de amigos éramos Polly Gulino, Tommy Reynolds, Joey Calco, yo y Fabrizio De Francisi. Éramos chicos con problemas, chicos malos, y decidimos formar una banda. Llevaban los tobillos tatuados con números del 1 al 7. Hicimos un pacto entre nosotros. Estábamos juntos en una banda. Uno para todos y todos para uno. Los chicos de Bath Avenue procedían de un barrio de Brooklyn donde el código de la Cosa Nostra había calado hondo y donde las 5 familias tenían raíces. Bath Avenue era una avenida muy conocida dentro de la mafia. Bath Avenue estaba llena de clubes sociales. Había 3 en la misma manzana. Sabíamos quiénes estaban relacionados, quién iba y quién venía. Yo era un chico joven que creció rodeado de esa gente. Los tipos que hacían el dinero, cada vez que nos veían nos daban $20, así que salía de casa y ya tenía dinero. Salía y pasaba el rato. ¿En qué iba a trabajar? Haciendo esquina con mi casa estaba la tienda de caramelos de Nick, ahí nos juntábamos. En cada esquina había un grupo de gente, daba igual la hora que fuese. Siempre había alguien. Esa esquina era como su base. Nosotros les hacíamos los recados. Nos daban un par de $1 y nos mandaban a comprar el pan. Nos mandaban romper cristales. Nos daban las llaves del coche y teníamos que lavárselo. Lo que fuese. Sabíamos que controlaban el barrio. Por sus conversaciones y demás sabíamos quién era quién. Esos eran los hombres a los que yo admiraba. Imagina que eres un chico de 8 años de un barrio obrero de Brooklyn. Que la mayoría de la gente que conoces casi no llega a fin de mes y se deja la piel trabajando. Pero luego, en la calle y en los clubes sociales, ves lujosos Cadillacs y hombres vestidos con trajes de $500. Aquellos hombres eran mi figura paterna. Si necesitaba algo, me ayudaban. Si teníamos algún problema, acudíamos a ellos. Aquellos chicos empezaban desde muy pequeños. Algunos tenían 8 o 9 años cuando empezaron. Con 12, 13 o 14 aparcaban los coches, escondían armas y movían dinero. A medida que ascendían, hacían cosas más violentas y más rentables. A medida que los chicos de Bath Avenue crecían, pasaron de ir a la panadería a cometer crímenes y actos violentos. Cuando crecimos empezamos a ser más peligrosos. En vez de ser unos chavales, éramos una banda. A finales de los 80 fue la era del crack.
una droga que prendió la mecha de la violencia desenfrenada en las calles de Nueva York, donde se hacía hueco la banda Bath Avenue. La banda Bath Avenue consumía drogas, robaba a los camellos y se metió en el negocio de las drogas, extorsionando a los traficantes. Estábamos en el mundo de las apuestas, teníamos el negocio de la cocaína y el de la marihuana. Robábamos coches. Yo atracaba bancos y robaba en las casas. Hacían dinero, porque si hacían dinero podían ascender. Si daban dinero a las altas esferas, se ganarían el respeto de los demás mafiosos. La familia Bonanno aceptó como asociados a la banda Bath Avenue porque hacían bien su trabajo. El trabajo de un asociado es ganar dinero y cometer actos violentos cuando se lo mandan. Y esta banda destacaba en ambas cosas. Eran una banda terrible. Fabrizio De Francisi era uno de los más despiadados del grupo. Una vez cogió un soplete y torturó a un traficante de crack que se dedicaba a vender en la calle. Tommy Reynolds, en un ataque de ira, cogió un tenedor y se lo clavó a uno en el ojo. Así de violentos eran. Mataron a mucha gente inocente. Cometieron un doble homicidio por 3,5 gramos de cocaína. Estaban haciendo lo mismo que hicieron durante mucho tiempo los asociados, pero de manera más violenta. Éramos los matones de Espero. Si él necesitaba algo, estábamos a su disposición. El jefe en funciones de los Bonanno les dio trabajo enseguida. Una hija de Espero vivía en el barrio. Un día un drogadicto llamado Vincent Bickelman entró en su casa y le robó una cadena. Después de robarla fue a la calle 86 a intentar venderla. La cadena tenía un colgante con el nombre de Jill. Espero se enteró. Ese tío había entrado en la casa de la hija del jefe Bonanno. Espero le dijo a Gulino que mataran a Bickelman. Obviamente Gulino ahí vio una oportunidad de entrar en la familia Bonanno. Poli Gulino era el líder de la banda. Era muy violento. Le importaba una mierda, no le tenía miedo a nadie. Era de armas tomar. Hasta algunos miembros de más rango le tenían miedo. Ese golpe era para la banda. Poli nos dijo qué aspecto tenía aquel tipo y que si lo veíamos nos encargáramos de él. Era nuestra gran oportunidad. En los años 90, las 5 familias mafiosas eran una serpiente descabezada que luchaba por reponerse de los incesantes ataques de las fuerzas del orden. Pero en las calles de Brooklyn, grupos salvajes como la banda Bath Avenue estaban desatando una nueva ola de violencia, algo que llamó la atención de la familia Bonanno. Así que cuando un ladrón robó sin saberlo a la hija del jefe de los Bonanno, Anthony Espero, los chicos de Bath Avenue recibieron un encargo. Era nuestra gran oportunidad. Era muy importante hacer esto para Anthony Espero, porque así darían a Poli Gulino más reconocimiento y quizás se convertiría en un iniciado de la familia. Había ciertas normas para convertirse en iniciado, y una de ellas era matar a alguien. Un día Poli Gulino iba conduciendo y vio a aquel tipo, a Vincent Bickelman, al lado de una comisaría de policía justo en la esquina. Salió del coche y le disparó 5 veces. Ya está, muerto. Fuimos todos al bar. Poli nos contó lo que había pasado y nos pusimos a beber para celebrarlo. Lo pasamos de madre. El asesinato de Bickelman consolidó la reputación de los Bath Avenue. En la calle ya todos sabían que había una banda nueva, unos chicos que se iban a convertir en iniciados de la familia Bonanno. Querían que la gente supiera que habían matado a aquel hombre, porque obtendrían reconocimiento por parte de los iniciados, de los capos. Así veían de lo que eran capaces. Ya no éramos unos niños, queríamos pasar a un nivel superior. Los miembros de la banda Bath Avenue buscaron entrar en la familia Bonanno en un momento crucial. Justo cuando el jefe Joe Masino salió de la cárcel tras cumplir 6 años por crimen organizado.
¿Puede decirnos quién era Joey Massino y qué hacía usted? Joe Massino salió de la cárcel y los demás jefes habían sido condenados y los habían sustituido sus subordinados, gente menos importante. Joe salió y era una persona a la que veneraban. Era el último padrino, el jefe más respetado. A diferencia de muchos miembros del crimen organizado, Massino era muy amable, muy afable. Era muy alegre. Los miembros de su familia le querían. Pero cuando en el 92 Massino salió de la cárcel después de 6 años, se enfrentó a una nueva realidad. Tenía que pasar desapercibido. Aprendió de los errores de otros jefes como John Gotti y Joe Colombo por haberse expuesto en público y haber sido grabados gracias a las escuchas electrónicas. Así que reformó la familia Bonanno, empezando por un cambio radical del ya conocido Código de Silencio. Nadie podía pronunciar su nombre. Si alguien quería hablar del jefe, tenía que hacer este gesto de tocarse la oreja. Igual que para referirse a Chin Gigante de los Genovese había que tocarse la barbilla, para Joey iba a ser la oreja. No iba ni a bodas, ni a funerales, en los que le pudieran fotografiar. No utilizaba teléfono móvil ni busca, ni tampoco el teléfono de su casa. Tomó una medida extrema que acabó con una tradición que había durado décadas. Cerró los clubes sociales, el núcleo de todas las actividades de la mafia. Estoy seguro de que durante años se creían invencibles dentro de los clubes sociales, pero conseguimos meter algunos micros y grabar mucha información que los incriminaba. Joe Massino sabía lo que tenía que hacer y lo que no. Y al mismo tiempo abrió un frente nuevo para empezar a ganar dinero, la bolsa de Wall Street. Cuando Joe salió de la cárcel, la pujante época de la extorsión laboral estaba llegando a su fin. Así que, como la mafia ya no tenía opción de seguir sacando dinero de aquellas extorsiones, empezaron a apuntar hacia la bolsa. En los años 90 había un mercado alcista. Había muchísimas empresas nuevas. Acababa de arrancar también Internet y allá donde se pudiera sacar dinero fácil estaría sin duda la mafia. Los corredores de bolsa debían cumplir las normas de la Comisión de Bolsa y Valores, pero Joe Massino y su familia no. El fraude era la clave de su éxito. La mafia se aprovechaba de los puntos débiles de Wall Street y lo hacían desde unas centralitas. En aquellas centralitas trabajaban chicos jóvenes sin mucha idea, cuyo objetivo era vender acciones, decir lo que les mandaban decir y seguir el guión que les habían dado para cumplir con dicho objetivo. El aspecto de estas centralitas era como si allí se hubiese celebrado una fiesta el día anterior. Había mujeres ligeras de ropa por ahí paseándose, montones de papeles, tabaco, alcohol. No se parecía en nada a lo que uno se imagina cuando piensa en una agencia de bolsa. El fraude que practicaban era el de inflar y vender, y así es como funcionaba. Los comerciantes adquirían muchos bloques de acciones por valor de $5 o menos. Controlando la oferta aumentaban la demanda de forma artificial, inflando el precio de las acciones. Y después las vendían a los inversores por un valor mucho más elevado que el valor original, obteniendo así enormes beneficios. Su objetivo eran los ancianos. Gente que normalmente no estaba al corriente de lo que ocurría. Se aseguraban de que todo estuviese en orden, y si no hacían su trabajo correctamente recibían una paliza. Violencia, amenazas, extorsión, chantaje. Eran unos maestros de la intimidación. Atemorizaban con violencia, así mantenían a todos a raya. Se aseguraban de que las centralitas se deshicieran de las acciones, las vendían y no permitían que se revendiesen en el mercado. Se pagaba en metálico y de forma secreta, no había ningún documento, y todos los viernes se llevaban un saco de dinero. El dinero se repartía. Una parte era para los brokers y el resto para los jefes. El dinero siempre fluía. Todos los jefes, los subjefes y los capos recibían una parte. Robert Lino era quien amasaba el dinero para Joe Massino de la familia Bonanno. Lino era un matón de mayor rango. Era el capo que representaba a la familia en las reuniones. Dirigía la empresa de inversión llamada DMN Capital, al sur de Manhattan, que estaba bajo los auspicios de la familia Bonanno. Para desentrañar la trama de corrupción de los Bonanno en Wall Street, el agente Kevin Burrows tenía que introducirse en DMN Capital.
En aquella época era muy arriesgado que un agente trabajara de encubierto, porque tenía que tener contactos. No era como en la época de Joe Pistone, que era más fácil infiltrarse. Mi compañero y yo empezamos a tener muchos testigos que querían cooperar. Pero no eran testigos cualquiera. Uno de sus informadores era un topo que trabajaba en las centralitas de la mafia. Con su ayuda nació la llamada Operación Repunte. El objetivo de un informador es llegar siempre hasta la persona que esté más arriba en la cadena. Ir escalando para llegar hasta la cima. Los federales querían al jefe Joe Masino, pero para alcanzar la cima el FBI tenía que ponerle el cebo a un pez más pequeño y grabar primero al capo Robert Lino. Para ello le pusieron un micro a su informador, pero el riesgo era enorme. Si lo descubrían, seguramente lo matarían. Más vale que tengas mi p*** dinero y que lo tengas pronto. Voy a hablar con todo el mundo, con todos. Estás acabado. ¿Me oyes, grandísimo? A veces le poníamos un micro, pero si veíamos que llegaba alguien, se lo quitábamos un segundo antes de que entrara. Porque Robert Lino era un hombre muy violento. Teníamos que hacer cosas prácticamente increíbles para conseguir grabaciones de Lino. Porque todo el mundo le tenía miedo. Eso es a lo que nos enfrentábamos a diario. Una vez, Frank Persico, que era un asociado de bajo rango y un hombre muy violento y con muy mal carácter, llegó a las oficinas de DMN y empezó a golpear la puerta diciendo que le dejaran entrar, que no le habían pagado un dinero que se le debía de un acuerdo fraudulento. Los 3 trabajadores de DMN se escondieron debajo de una mesa. Persico sacó una pistola y disparó a un ordenador que había fuera de la oficina. Y luego se fue. Nunca se sabía quién podía aparecer. Eso era la jungla. Pero mi compañero y yo tuvimos mucho éxito porque conseguimos que la gente cooperara. Y cada vez teníamos más cooperantes aportando información. Y eso sirvió para poder hacer más acusaciones. La operación Repunte siguió creciendo y el FBI tenía cada vez a más gángsteres en el punto de mira, incluido a Robert Lino. Es la operación federal de arrestos más grande que ha habido en todo el área metropolitana de Nueva York. Como resultado de la llamada Operación Repunte, tras 10 meses de investigación, 600 agentes del FBI han detenido a 120 acusados. Esto alertó a la gente y también a los reguladores. Pero Joe Masino era un jefe de la vieja escuela. Sabía cómo burlar el sistema y sus técnicas antivigilancia funcionaron. No pudieron conseguir grabaciones suyas y salió indemne de la Operación Repunte. Mientras la familia Bonanno intentaba probar suerte con los delitos de cuello blanco en Manhattan, en Brooklyn, la vieja amistad de los Bath Avenue estaba a punto de desintegrarse y todo empezó con este hombre, Tommy Reynolds. Tommy Reynolds era un junkie. Fumaba crack y podía matarte por una piedra de $100. Reynolds y su compañero de los Bath Avenue, Jimmy Calandra, se unieron a un tercer matón llamado Chris Ludwigsen para dar un golpe supuestamente sencillo. Me dijo, Jimmy, tengo pensado dar un golpe. En esa casa tienen una caja fuerte con mucho dinero en el sótano. Chris dijo que había casi $1 millón. En la casa solo iba a haber una persona, así que sería un golpe sencillo. Le dije que estaba de acuerdo, así que me llevé a Reynolds porque siempre dábamos los golpes juntos. En aquella época, Tommy Reynolds era uno de los que organizaba la distribución de crack y él mismo empezó a consumir. Cada vez confiaban menos en él. Se supone que solo iba a haber una persona en la casa, solo una. Salimos del coche y Chris se quedó esperando. Llamé a la puerta. Y nos abrió una mujer. De repente, ¡boom! La mujer salió despedida. Reynolds, enajenado por el crack, apretó el gatillo sin querer.
y le disparó en la cabeza delante de su hija de 9 años. Había ido a robar y Tommy Reynolds disparó sin querer a aquella mujer. Pensé, ¿en qué me acabo de meter? Estaba muy arrepentido. Una cosa es matar a alguien de la calle y otra matar a una mujer inocente. Era un agobio vivir con eso. Jimmy tuvo que vivir con eso. Y sé que a día de hoy aún le afecta. Resulta que no había ninguna caja fuerte en aquella casa. La información estaba equivocada. La violencia empezó a ser desmedida incluso para una banda tan dura como los Bath Avenue. Estaba a punto de comenzar una sangrienta batalla por el territorio y el orgullo, y nadie se imaginaba cómo iba a acabar. En los años 90, el barrio de Bensonhurst en Brooklyn era como el salvaje oeste, donde las bandas de jóvenes gángsteres trataban de impresionar a las generaciones más antiguas de mafiosos. Jóvenes como los Bath Avenue que trabajaban para Anthony Spero, jefe de los Bonanno. Pero también había otra banda, y esta tenía conexión con los Colombo. La banda Bath Avenue tenía más orgullo y más ego que las demás debido a lo violentos que eran sus integrantes. Pero tenían una banda rival, un grupo de la Avenida 20 que también era extremadamente violento. El territorio y el orgullo eran un problema. Era un grupo pequeño que había crecido igual que nosotros. Habían perdido algunos amigos y se vengaron de los tipos que los habían matado, así que eran tan duros como nosotros. Recuerdo las locuras que se hacían, locuras de verdad. Era como una galería de tiro. La violencia llegó a tal extremo que Spero tuvo que intervenir. Spero se reunió con su gente y les dijo, vamos a arreglar esto. Vamos a olvidarlo y a seguir para adelante. Pero eso no es lo que quería Poli Gulino. Gulino, el más exaltado de la banda, quería más respeto. Gulino estaba muy molesto por la falta de apoyo que estaba recibiendo y pensaba que después de haberse encargado del asesinato de Bickelman, merecía un puesto más importante. Hizo algo impensable para un asociado de bajo rango. Retar a Spero, uno de los hombres más respetados de la familia Bonanno y un individuo muy peligroso. Poli quería tener todo su apoyo. Decía, estoy contigo, tienes que defenderme a mí, a ellos que les... Quería matar a Spero. Todos sabían que Anthony Spero era uno de los reyes, uno de los pocos jefes que seguía viviendo allí. Y en plena discusión, en medio de la calle, Gulino empujó a Spero. Le puso la mano encima. Dictó su propia sentencia de muerte. Había normas que no se podían romper. No puedes seguir en el barrio después de haber pegado a un iniciado de la familia, porque tus propios amigos se encargarán de echarte. Spero simplemente se dio la vuelta y se fue, dándole la espalda a Gulino. Aquel día Gulino quedó marcado. Spero dio la orden de matar a Poli. Pero ¿quién iba a hacerlo? Era una persona difícil de matar. Los únicos que podíamos hacerlo éramos sus amigos. Se atrincheró en su apartamento. No sabía cuándo iba a ser el día del juicio final y no podía confiar en casi nadie. De hecho, solo confiaba en Joey Calco y en Tommy Reynolds. Eran de las pocas personas a las que Gulino abriría la puerta si llamaban. Tommy y Joey fueron a casa de Poli un domingo. Le pidieron algo de beber y fue hacia la nevera. Cuando la abrió, Joey le disparó 2 veces en la cabeza. Ya muerto, cayó al suelo. Puedes pasar de estar en lo más alto y estar bien visto a que tus amigos te vuelen la cabeza. Gulino, Reynolds y Calco
Habían sido amigos toda la vida. Crecieron juntos, se tatuaron los tobillos juntos, y en aquel momento, los dos mejores amigos de Gulino le quitaron la vida porque se lo habían ordenado. Pero sobre todo, porque querían hacerlo, porque sabían que así ascenderían en la familia Bonanno. Se fueron como si nada. Y ya está. En el momento del asesinato, Jimmy Calandra, uno de los primeros integrantes de la banda Bath Avenue, estaba en la cárcel y le contaron lo sucedido. Aquella noche llamé a Tommy Reynolds desde la cárcel. Le pregunté, ¿has sido tú? ¿Lo has hecho tú? Y se puso a llorar. Él me dijo que no, pero yo sabía que habían sido mis amigos. Jimmy vivió muchos engaños y traiciones. Y vivió el asesinato de su mejor amigo. Me encontraba muy mal. Quería vomitar. Me puse a llorar como un niño. Polly era muy buen amigo mío. Le quería. Era mi amigo de la infancia. Yo nunca fui de esos que matan a sus amigos. Yo no era así. Si Espero me lo hubiera encargado, sinceramente, se lo habría contado a Polly. Me paré a pensar y vi que ya no éramos amigos. Ahora ya éramos gángsteres. Las fuerzas del orden acorralaron a los demás integrantes de la banda mientras Calandra seguía en la cárcel. Pero al salir, su pasado le perseguía. Le estaban investigando por un antiguo asesinato en Staten Island. El asesinato sin resolver de una mujer que no estaba relacionada con el crimen organizado. El agente Tommy Date había revisado todos los detalles y estaba a punto de arrestarle. Le estaba investigando para poder encerrarle. Había estado en la cárcel, pero ya había salido. Y sabía que habíamos encerrado a los demás y que tarde o temprano le iba a tocar a él. Los federales llamaron a mi puerta y me dijeron: tu pasado viene a por ti. Cuando salí de la cárcel no dije ni una palabra, pero de repente todos me habían delatado, así que pensé, ¿qué mierda de vida es esta? Yo cierro la boca y cuando vuelvo a casa los me delatan. ¿Dónde está la lealtad? Yo también cambio de bando, no voy a hacer el tonto. En los 90 muchos cambiaron de bando. El viejo código de silencio al que llamaban omerta ya no valía. Al tener que enfrentarse a cadena perpetua o a recibir palizas de su propio bando, los gángsters de todos los rangos reconsideraron sus opciones. Después del asesinato de Polly, llegó un momento en el que ya no podía más. Quería alejarme de esta vida. Me reuní con un abogado, firmamos un acuerdo y testifiqué contra Anthony Espero. Espero, el jefe en funciones de la familia Bonanno. Fue muy duro. No fue nada fácil. No es algo fácil de hacer. Conocí a Espero desde que yo era pequeño y me decía, nunca delates a nadie. Hubo un tiempo en el que me caía bien, en el que le tenía respeto. Pero cuando me subí al estrado, lo único que podía pensar era que Anthony Espero nos utilizó para que hiciéramos cosas por él. Podía parecer un buen tipo, un tipo amable, pero yo le conocía bien y sabía que era un gángster y que si hubiera podido, me habría matado en aquel momento allí mismo. A Anthony Espero lo condenaron a cadena perpetua. Fue encarcelado y murió en prisión. No cooperó a pesar de que nosotros insistimos en que lo hiciera para poder acusar a Masino y a otros miembros fuertes de la familia Bonanno. Joe Masino, el jefe de los Bonanno, permanecía aislado de los problemas causados por la banda Bath Avenue y seguía dirigiendo su cada vez más rentable imperio. Joe Masino fue capaz de salir de la cárcel y montar una maquinaria bien engrasada que le diera mucho dinero. Dirigía a la familia Bonanno de forma muy efectiva, pero estaban dejando muchas pruebas documentales. Los agentes de la brigada contra la familia Bonanno trataban de averiguar cómo llegar hasta esa familia. Y pensaron que quizás encontraran algo si seguían el rastro del dinero. Muchos capos ya eran muy ricos y vivían la buena vida. Uno de ellos era Sal Vitale.
el cuñado de Joe Massino. Joe Massino enseñó a nadar a Sal Vitale cuando eran niños. O sea, que eran muy cercanos. Pero cuando Massino salió de la cárcel, su relación empezó a ser un poco tensa. Algunos miembros de la familia Bonanno tenían envidia de Vitale, o quizás no les gustaba su forma de hacer las cosas, así que empezaron a hablar de él con Massino. Entonces Vitale hizo un sorprendente descubrimiento. Se enteró de que su cuñado quería matarlo. Para Vitale, esta fue la mayor traición de todas. El hombre al que quería por encima de todo, al que había servido fielmente, ahora quería matarlo. Eso supuso un punto de inflexión para él. La cooperación del subjefe contra su propio cuñado fue el último clavo del ataúd de Massino. Los fiscales federales cantan victoria tras haber condenado al conocido jefe mafioso Joseph Big Joey Massino por todos los cargos de asesinato, extorsión y crimen organizado. Le acusaron de 8 asesinatos. Por uno de ellos, Joe se enfrentaba a la pena de muerte, así que habló con el juez y le dijo que quería cooperar. Cuando Joey Massino vio que le iban a condenar a muerte, lo primero que hizo fue cooperar. Tenía miedo de morir en la silla eléctrica. Por eso cedió. A Joe lo traicionó todo su entorno, y luego él traicionó lo más importante que había, que era la mafia. Fue la primera vez que un jefe oficial de una familia del crimen organizado decidía cambiar de bando. Imagínate, era el jefe del grupo. Sabía cómo burlar el sistema, pero cuando todo se fue a la mierda, se fue a la mierda. Para mí esa fue la mayor traición de todas. Un jefe es alguien que está muy arraigado en esta vida, en la ideología de esta vida. Es un líder. El hecho de que un jefe hiciera eso fue asolador. En 2003, la mafia norteamericana estaba tocando a su fin. Tras 70 años siendo la mayor potencia del crimen organizado de Estados Unidos, la Cosa Nostra estaba acabada. La mafia cometió su primer error en 1970, cuando Joe Colombo empezó a exponerse en público y poco después fue asesinado por un sicario contratado por la propia mafia. Los errores se siguieron con la infiltración del agente Joe Pistone en la familia Bonanno y la condena de los líderes de las 5 familias en el caso de la comisión, dirigido por el fiscal Rudolph Giuliani en los años 80. Hemos demostrado ante un tribunal y sin ningún tipo de duda que no solo existe la mafia, sino que hay una comisión que la dirige. La sed de popularidad de John Gotti acabó siendo otro varapalo en los años 90. Pero todo acabó con la traición del último padrino, Joe Massino, el primer jefe de una familia que cooperó con el gobierno federal. La condena de Joe Massino puso el punto final a una era para las 5 familias. Supuso el deterioro de todos sus valores, de todos sus principios. El AMPA que yo conocía estaba aniquilada, destrozada. Ahora ya no se ve lo que se veía antes. Estaban huyendo porque en aquellas zonas el Departamento de Justicia y las fuerzas del orden habían perseguido sin tregua a la mafia. Tenían mucha tecnología. La gente hablaba demasiado, demasiada policía, demasiadas cámaras. Había demasiadas fotos. El crimen organizado sigue existiendo, pero ya no es lo mismo. Sigue habiendo matones que secuestran, que venden drogas y que llevan los negocios de la prostitución y el juego, pero ya no es como antes. ¿Que si sigue habiendo bandas de tipos duros que trabajan de forma más o menos organizada? Sí. Pero no es nada comparado con lo que pasaba por aquel entonces. Eso se acabó. La caída de la mafia fue la culminación de una dura campaña que llevaron a cabo las fuerzas del orden durante décadas. El objetivo del gobierno era despojar a la Cosa Nostra de todas sus armas. Y lo consiguió. Les arrebatamos muchos bienes y muchas oportunidades de hacer dinero. Pasaron de ser el mejor grupo del crimen organizado del país a ser un grupo cualquiera más. Le dimos una buena paliza a la mafia.
Una de las claves de la victoria fue conseguir romper el código de silencio llamado Omerta, que durante décadas había funcionado bajo amenaza de pena de muerte. Teníamos una estructura, teníamos un respeto y honor, pero lo que nos dividió fue tener que incumplir con todo aquello, porque si no se pagaban las consecuencias. La omerta significa básicamente que tienes que guardártelo todo, que si sabes algo no tienes que contarlo. Eso es lo que dicen los sicilianos, que hay que guardárselo y no contarlo nunca. No hablar con las fuerzas del orden, no testificar, no cooperar y obviamente no convertirse en testigo. Ahí residía el poder de la mafia, en la omerta. Si traicionabas a la mafia o si eras informador, te mataban a ti y a tu familia. Esa era la pena máxima que se pagaba si se hacía algo mal. Si no hubiera habido ni respeto ni principios, no habría durado tanto tiempo. Pero la omerta se rompió a lo largo de los años porque ya no había respeto y ya no había honor. Había avaricia y envidia y de repente todos aquellos principios y todo el honor se perdieron. Hubo un tiempo en que creía en la Cosa Nostra, igual que creía en Papá Noel cuando era pequeño, pero cuando crecí dejé de creer en él, y lo mismo pasó con la Cosa Nostra. Tenían delirios de grandeza. Y cuando llegó el año 2003, esos delirios de grandeza se empezaron a convertir en miedos. Cuando yo era más joven, mi padre decía que eran unos matones, que si iban en grupos de 2 o 3 no eran hombres de verdad, porque un hombre de verdad sabe defenderse solo. Los italoamericanos hoy en día no necesitan a la mafia para ascender en la sociedad. En las comunidades de italoamericanos, los más inteligentes ya no se convierten en gángsteres, porque tienen muchas más oportunidades. Ya no existen esos tipos que pensaban que la película del Padrino era un ejemplo a seguir y que así se tenían que hacer las cosas. Hoy en día hay más oportunidades, porque creo que los padres se comportan de otra manera. Les dan otras metas en la vida a sus hijos. Aquellos lugares donde hace 30, 40 o 50 años había comunidades italoamericanas empobrecidas y eran terrenos fértiles para la mafia, ahora ya no existen. Los jóvenes que vivían antes allí ahora estudiarían para ser médicos, abogados o agentes de inversión. Ahora tienen otros trabajos que les hacen prosperar como italoamericanos dentro de la sociedad estadounidense. La gente a la que no encerraron no sé ni a qué se dedica. Un viejo amigo mío estuvo en la cárcel por vender medio kilo de hierba. ¿Qué sacó por eso? ¿$50? Si necesitaba esos $50, podría habérmelos pedido a mí y se los habría dado. ¿Cómo va a haber crimen organizado si un hombre de 45 años se dedica a vender medio kilo de hierba? Y él era iniciado. Pero poca gente cree que la mafia haya desaparecido para siempre. La mafia ha recibido muchos golpes. Está gravemente herida, pero las heridas no son mortales. Esto es algo cíclico, crimen organizado. Machacan a todo el mundo durante un tiempo con eso y luego pasan a otra cosa más importante, como el terrorismo, por ejemplo. Retiran a los agentes y entonces los matones que están en la calle vuelven a organizarse. Algunos lo llaman la teoría de la cucaracha. Cuando no hay luz, las cucarachas deambulan a sus anchas, pero si les pones un foco encima, tienden a escaparse. Recuerdo que hablé con Sammy, el toro gravano, y me dijo, la cuestión es pasar desapercibidos durante 10 años, dejar que el gobierno se aleje y luego volveremos con más fuerza que nunca. Volverá a resurgir, volverá a crecer. Y esta vez, cuando eso pase, será mucho peor. Todos los que están cumpliendo condenas de 20 años saldrán el año que viene o el siguiente y volverán a Brooklyn. No saben hacer otra cosa aparte de cometer crímenes. Serán viejos, pero volverán con ganas. ¿Quién sabe qué puede pasar cuando vuelvan a las calles?